Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este segundo espacio abierto para el aprendizaje del módulo de argumentación con la generación 39, en la semana número 1 de preparatoria en línea CEP. Agradezco su disponibilidad a quienes se van a integrar en caso de que así sea. Y con agrado igual pues voy a dejar la grabación de esta sesión para quienes no puedan asistir o no puedan estar en esos espacios abiertos. Entonces, con el cometido de que pues, sea un recurso más para su apoyo en la elaboración de las actividades integradoras que se tiene presente para esta primera semana que estamos por concluir. Todavía queda tiempo, sin embargo, bueno, pues vamos a abordar lo restante, ¿no? Para complementar lo que vimos en la semana, en el miércoles anterior, ¿no? En esa semana, lo que vimos en esta semana, lo que vimos el miércoles pasado, lo complementaremos con esta sesión del segundo espacio abierto para el aprendizaje. Bueno, pues vamos a comenzar y pues como siempre lo hacemos, bueno, presentamos el orden del día, pues, la bienvenida, el propósito de la sesión y de la unidad, que hay que recordarla para no perder el rumbo, el objetivo de estos encuentros, el momento de dudas y preguntas, la exposición de los tópicos por parte de un servidor, algunos ejemplos que ojalá y puedan ayudarles para esclarecer las dudas, las preguntas, los comentarios que tengan. A partir de ello, bueno, pues aquí se presentarán esos ejemplos, un ejercicio para que también pues ustedes vayan interactuando con un servidor y no sea como tal un monólogo, ¿no? Tanto el espacio de dudas y preguntas es para dinamizar ese espacio, pues también aquí la parte de ejercicios consiste o tiene esa finalidad, ¿no? Y por último, bueno, las conclusiones generales, algunas recomendaciones y algunas revisiones sobre las indicaciones para la realización de las actividades integradoras propias de esta semana. Entonces, en este orden trabajaremos, lo llevaremos o trataremos de llevarlo de manera secuencial, de tal forma que pues, poco a poco vayamos progresando en lo que va de esta hora para nuestro espacio abierto para el aprendizaje. Entonces, tenemos prácticamente 8 momentos, esperando que sea de provecho para todos. Bien, pues vamos dándole continuidad a este espacio abierto para el aprendizaje y comenzamos pues de lleno, no con el propósito de la unidad, aunque pues ya había dado la bienvenida. Hasta el momento no se ha conectado ninguno de la generación 39, sin embargo, bueno, vamos avanzando con los contenidos que se tienen previsto para este espacio abierto para el aprendizaje. Y aquí encontramos el propósito de la unidad, ¿no? De inicio, pues, construir argumentos. De hecho, así se llama el módulo, ¿no? El módulo de argumentación. Construir argumentos, ¿no? Para sustentar opiniones mediante la elaboración de textos argumentativos sobre diferentes problemáticas, ¿no? En, en los diferentes contextos que cada quien tiene, ¿no? Creo que cada uno de ustedes dentro de su vida cotidiana pueden, ¿no?, ir observando que hay ciertas situaciones en las cuales se responden a, a su contexto, ¿no? A su ciudad, a su región, al área laboral donde se encuentran, si ya están laborando, no sé, la comunidad religiosa, la tradición, etcétera, ¿no? Todo lo que compone su contexto. Entonces, no es nada más aprender conceptos, sino que pues, vayamos revisando cómo nosotros argumentamos en cada una de nuestras expresiones cuando nos estamos comunicando, cuando estamos dialogando, ¿no? Ese es uno de los primeros propósitos de la unidad, analizar la postura interdisciplinaria sobre diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates con una actitud respetuosa y responsable. Elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación que se irá viendo progresivamente sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos, comunicativos del entorno para aproximarse a una actitud crítica y una propuesta, ¿no? Una solución a resolver, propuesta crítica. Entonces, aquí tenemos esos 3 propósitos que se irán revisando según vayamos avanzando.
Y bueno, posteriormente de la lectura de lo que buscamos con cada una de las actividades, con cada uno de los recursos que se proponen, con estos espacios abiertos, con las videosesiones, con las sesiones de tutoría, pues encontramos pues que debe de haber, debe de existir dudas, preguntas generales en torno al contenido temático que se tiene, ¿no? Una de las recomendaciones que se realizan cuando se hacen la invitación a estos espacios abiertos, pues es que lleven o que lean o que busquen, investiguen, eh, indaguen sobre los temas que se van a desarrollar en esos tres espacios que les he mencionado, ¿no? Que el Preparatoria en Línea SEP les propone, que Preparatoria en Línea SEP se organiza para que tengan esos momentos y puedan externar estas dudas y esas preguntas generales. Pues debido a que no hay en ese caso conectado a nadie, bueno, no podemos preguntarle directamente a cada uno de ellos, que no lo hay. Sin embargo, bueno, yo sí preparé unas preguntas para ellos, porque a veces sucede que no hay dudas, que no hay preguntas por parte de ustedes. Entonces, si no hay dudas o pregunta por parte de ustedes, bueno, pues a mí me corresponde hacer una especie de preguntas y son las que he preparado en este momento, ¿no? Primero que nada, una pregunta muy general, pues, ¿qué es un ensayo? ¿No? ¿Qué es un ensayo? La segunda pregunta que se tiene preparada es, ¿qué es lo más confuso de un ensayo al elaborarlo? ¿Qué es lo que más les cuesta? Las partes del ensayo, ¿cuáles son? Así sin buscar en Google, sin buscar en TikTok, sin buscar videos en YouTube. ¿Qué es un ensayo? ¿Cuáles son las partes del ensayo? La siguiente pregunta y la última, ¿qué relación hay entre un ensayo, los argumentos, las opiniones y las afirmaciones? Que prácticamente fueron los conceptos que definimos o que aclaramos o que presentamos en el espacio abierto anterior. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre estos conceptos, entre estos términos que se presentan a continuación? Y bueno, pues sí, como no hay en este caso tampoco presentes, bueno, pues el primero que nada, ¿qué es un ensayo? Pues de una u otra forma es un escrito, un texto, ¿no? En el cual pues se expresa una idea, se defiende esa idea y si tiene un carácter de tipo texto argumentativo, bueno, tiene la finalidad de convencer al lector, tiene la finalidad de presentar una postura sustentada de tal forma que pues trate de convencer al lector. En realidad eso es un ensayo. Es como una especie de mini investigación donde yo he identificado un problema y este problema yo trato de darle una respuesta por medio de una investigación documental, por medio de una investigación de documentos serios que puedan sustentar esta problemática a la cual yo me estoy enfocando, ¿no? Entonces, aquí es donde encontramos esta primera parte de la definición de un ensayo. Hay una definición más adelante que ya lo analizaremos y ya lo veremos, ¿no? Luego, la siguiente pregunta para ustedes era, ¿qué es lo más confuso del ensayo al elaborarlo? Considero y pienso que aquí va a depender, ¿no? de cada uno de ustedes. Normalmente cuando identificamos una problemática o cuando queremos defender una idea es porque ya hemos investigado, ¿no? Ya tenemos algún sustento. Entonces, hay conflicto o hay confusión en la elaboración de un ensayo cuando no tenemos definido cuál es la postura que queremos defender. ¿Por qué? Porque probablemente es una idea pues muy generalizada, una idea muy vaga o que se me ocurrió o que me sorprendió, pero pues no investigué más, no busqué más. Me quedé solo con una definición o me quedé solo con la primera impresión. Entonces, lo que se requiere o se necesita para elaborar un buen ensayo es hacer una investigación documental que implica pues leer, ver videos, escuchar podcasts, leer periódicos, etcétera, ¿no? De tal manera que yo me empape de toda la información necesaria para que pueda empezar a redactar mi ensayo en relación con la idea que yo quiera plantear, ¿no? En relación con la idea que yo quiero plantear. Entonces, la confusión surge normalmente desde esta postura de facilitador, con esa postura de asesor virtual o de maestro, como ustedes quieran considerarlo,
pues he identificado esta situación a veces. Queremos hablar de un tema y no sabemos mucho de él, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podemos ni defender la idea porque no sabemos. Entonces, la dificultad que más he encontrado en algunos alumnos es eso, que llega el momento en que dice, bueno, pero es que esto es lo que yo pensé, pero ya vi que por acá un científico dice lo otro, y por el otro lado un ensayista dice otra cosa, y por el otro lado dice un político otra situación, y por el otro lado la tecnología vemos que está siendo rebasada, etcétera, ¿no? Y hay un sinnúmero de circunstancias que no dan claridad ante la problemática que pues, yo quiero comentar o yo quiero presentar, ¿no? Entonces, a veces es tope con que se encuentran los estudiantes. Y para continuar con la pregunta número 3, las partes de un ensayo son, bueno, pues comúnmente tienen 3 partes, que en este caso es una especie de introducción, luego tiene el cuerpo del trabajo, el cuerpo del ensayo y pues las conclusiones. En cada una de esas partes, pues vamos a ir encontrando la presentación de los argumentos o la tesis y luego en el cuerpo pues se va a ir defendiendo y al final pues se reitera, ¿no? Esa tesis que yo presenté al inicio de mi ensayo. Entonces, esas son las partes generales. Hay algunos autores que, que van a colocarle subapartados, pero bueno, pues aquí depende también del tipo de ensayo que se vaya a escribir, aquí depende también de la disciplina desde la cual se va a enfocar. Sin embargo, la estructura general de todo ensayo es de este modo, ¿no? Como les he comentado. Introducción, cuerpo del trabajo y conclusión, ¿no? Luego, ¿qué relación hay entre ensayo, argumentos, opiniones o afirmaciones? Pues que realmente un ensayo está constituido de todos esos conceptos que aparecen ahí. Un ensayo tiene afirmaciones, ¿no? Yo puedo decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre, ¿qué se me ocurre? Sobre la falta de análisis o profundidad en algunas teorías, ¿no? Políticas en el país, por mencionar un tema general. Entonces, para que yo pueda hablar sobre ello, o pongan ustedes, ¿no? La problemática sobre la discriminación racial, ¿no? Entonces yo tengo que saber todo lo necesario sobre ello para que yo pueda hacer una afirmación, para que yo pueda generar una opinión, para que yo pueda generar argumentos y de esta manera construir mi ensayo. Entonces, con esto quiero decir que un ensayo está constituido por todos esos elementos: opiniones, afirmaciones, argumentos, ¿no? De tal forma que va teniendo mayor peso, mayor objetividad en la medida en que tenga una fundamentación. Entonces, si yo voy a afirmar algo, es porque probablemente ya tengo las pruebas o las evidencias o las estadísticas o la definición o el concepto. Entonces, me apresuro a dar una afirmación. Si yo tengo ciertas dudas, no sé, del resultado, del efecto que se tenga, pues a lo mejor pueda generar una opinión, ¿no? Sin embargo, con esas afirmaciones yo puedo ir elaborando pues prácticamente mis argumentos. Entonces, ¿hay relación? Por supuesto que hay relación. Un ensayo está constituido de esto, de opiniones, de afirmaciones, de argumentos, de tal forma que hay que estructurarlo, hay que darle coherencia para que al final pues mi conclusión pueda ser como el espacio donde yo ratifico aquella problemática que presenté en la introducción, en toda la resolución que le di durante el cuerpo del ensayo y pues yo pueda salir satisfecho de que el trabajo que yo he elaborado pues tiene esta característica de ser novedoso, de ser persuasivo, de tener un carácter objetivo y científico, ¿no? O sea, no es nada más hacer afirmaciones por hacer afirmaciones, sino que hay que buscar la manera o la forma de que tenga mayor objetividad. Entonces, estos son como los elementos o las respuestas de las preguntas que había preparado o que preparé para eh, los que se hayan conectado en este caso, ¿no? Bueno, pues bueno, vamos a continuarle y tenemos aquí la parte de los argumentos. Ya hace un momento les decía, ¿no? Pues tenemos los textos persuasivos, un ensayo
podríamos decir que es esto, ¿no? Un conjunto de argumentos persuasivos que van a tratar de convencer, van a tratar de persuadir al lector. Entonces, un texto argumentativo es el fin último, podría ser que busca convencer, busca defender, busca persuadir la tesis que se presenta, ¿no? Imaginemos que yo quiero convencer que la afirmación de Carlos Slim sobre quitar las tesis y los exámenes de titulación en las universidades es absurdo, no tiene fundamento como tal, ¿no? O a lo mejor yo quiera seguirle, ¿no? Y decir, sí, tiene razón Carlos Slim, un examen profesional como tal, pues probablemente no define tus habilidades, no define tu destreza, no define tu actitud ante los trabajos que puedan existir o los trabajos que se puede encontrar un profesional en el campo laboral o en el área laboral. Entonces, para eso yo tendría que buscar toda la investigación necesaria para poder presentar mis opiniones, para poder presentar mis juicios, para poder presentar mis argumentos de tal manera que pues, pueda ser convincente, ¿no? Entonces yo podría investigar y decirle, bueno, no, hemos notado las estadísticas del INEGI nos dicen que toda la población universitaria que presentó este examen profesional para titulación, pues son realmente conocedores, porque es ahí donde se mide el conocimiento de los egresados de una universidad. Probablemente no se mida actitud o probablemente no se mida destreza, porque pues solo son conceptos o porque a lo mejor sí presentan algunos problemas, pero pues son problemas teóricos, no prácticos, entonces no creo que lo definan. Y así podría yo buscar, podría yo conseguir una especie de justificación donde pues pueda aclarar y convencer a todos sobre la necesidad de quitar los exámenes profesionales o las tesis en todas las universidades en México. Ahí yo estoy presentando argumentos, ¿no? Entonces yo estoy justificando, ¿no? Yo estoy diciendo que no es necesario. Y así podría yo elaborar mi investigación de tal forma que pueda yo, pues, defenderla, opinar, hacer juicios y presentar mis argumentos. Bien, pues bueno, la estructura de un argumento. ¿Cómo está constituido un argumento? ¿Qué es un argumento? Un argumento es, pues, una afirmación, ¿no? ¿Cuál fue mi argumento en el ejemplo anterior? No son necesarias o no es necesario que el universitario al finalizar su carrera presente un examen profesional o una tesis para que sea eficiente en el área laboral. Esa es mi tesis, ese es mi planteamiento, esa es mi opinión, mi problema, ¿no? Que yo estoy presentando. Pero tengo que decir por qué, y a eso le vamos a llamar pues, prácticamente otra estructura del argumento. Esa es mi primera tesis. Un argumento está constituido, podríamos decir que está constituido de dos o tres tesis, dos o tres proposiciones, dos o tres juicios, que es lo mismo, proposición, tesis, juicio es lo mismo, pues yo puedo decir si es verdadero o es falso, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es verdadero o es falso, y en función de qué, en relación a qué me estoy refiriendo sobre la no necesidad de hacer tesis o la no necesidad de presentar exámenes profesionales en las universidades de México, según Carlos Slim, ¿no? Entonces puedo empezar a generar otros argumentos, por eso aquí pues debo de generar argumentos a favor de la tesis. Ya les dije, no, pues a lo mejor hay muchos estudiantes universitarios que retrasan su documentación porque no logran terminar la tesis, porque no logran pasar los exámenes y buscan otra modalidad de titulación y esto no les permite adentrarse de lleno en el área laboral. Ese es otro argumento a favor que estoy presentando de la tesis inicial, ¿no? Entonces, no solo es también defender, sino también tiene que haber pues una especie de contraargumento, ¿no? Párrafos conectados que delimiten un argumento que se expone. Entonces, una vez que yo ya expuse de que no es necesario para la practicidad que puedan tener los profesionales, en conclusión puedo llegar a que, pues, tiene razón Carlos Slim, no necesariamente
un profesional tiene que presentar examen de titulación y o defender una tesis, porque realmente no son de utilidad posterior a su salida de la universidad. Entonces, ya ratifiqué lo que he dicho al inicio. Entonces, así se estructura un argumento. Ese de tipo académico, ¿no? En la vida diaria, pues ahí constantemente tenemos ejercicios de argumentos, ¿no? Como cuando llegas tarde a tu casa, ¿no? Y te cuestionan, ¿no? A lo mejor como hijo, te empiezan a cuestionar, bueno, ¿y por qué has llegado tarde? Y empieza tu primer argumento, ¿no? Pues no, logramos salir del edificio de la universidad porque llovía mucho. Y luego yo te preguntaría, bueno, ¿y no hay pasillos, no llevaste paraguas? Y tu otro argumento, pues sí hay pasillos y sí están techados, pero los caminos están inundados. Hay mucha agua y me mojaría los pies. Ok, pero bueno, el transporte se iba a ir. Pues sí, pero es preferible que cuide mi salud a que yo llegue temprano cuando podría esperar otro transporte para poder llegar a casa. Por lo tanto, llegué tarde porque trato de cuidar mi salud, ¿no? O acaso hay suficiente economía para estar visitando médicos, ¿no? Entonces, ahí están. En la vida cotidiana eso es argumentar, justificar, dar razones, ¿no? Una tras otra, hasta llegar a una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión del por qué llegué tarde? Ah, bueno, porque estaba lloviendo, porque no había pasillos, porque la calle estaba inundada y porque no quiero enfermarme. En conclusión, llegué tarde porque estoy buscando el cuidado de mi salud. Entonces, todo esto me llevó a esta conclusión. El no haber llegado temprano, el haber llegado tarde, responde a todas las argumentaciones anteriores, ¿no? Entonces, para que podamos tener un ejemplo igual más práctico, pues ahí está esta parte, ¿no? También el ejemplo de la no necesidad de tesis o de exámenes de titulación, pues ahí también estuvieron plasmados, ¿no? Bien, dándole continuidad a esto, bueno, pues aquí está el ensayo. Aquí el ensayo como tal pues está su estructura básica, ¿no? Ahí lo pueden observar ustedes, el título, la introducción, el desarrollo cuerpo y las conclusiones y referencias. Aquí está un poco más completo y ustedes si revisan las rúbricas que tiene cada una de las actividades van a ver que coinciden con estas características respecto de la estructura. Un título, la introducción, el desarrollo cuerpo y conclusiones y al final la referencia. No se les olvide colocar las referencias, que a veces es un determinante para que sus puntajes sean inferiores o menores al deseado, en el sentido de que probablemente no cumplen con toda la rúbrica y normalmente el incumplimiento llega a partir de no colocar referencias o no colocar citas textuales dentro de su trabajo o dentro de su ensayo, ¿no? Y pues ahí está la otra parte. El propósito de un ensayo no consiste en encontrar una verdad absoluta, sino en analizar e interpretar, ¿no? Analizar e interpretar. Entonces, en nuestra investigación para la estructura del ensayo que vayan a hacer, pues consideren esa parte, ¿no? Que podrán haber muchas evidencias, podrán haber muchos documentos que sustenten la idea que tú estás presentando o defendiendo. Sin embargo, hay más evidencias o hay más lecturas o hay más elementos que puedan determinar que sea todo lo contrario a tu tesis o sea todo lo contrario a lo que tú estás presentando, ¿no? Entonces tengan cuidado por ahí con esa parte. Entonces no sé si queda claro. Estructura del ensayo, título, introducción, desarrollo cuerpo y conclusiones o referencias. Considérense que en la parte de desarrollo cuerpo es ahí donde van las citas textuales, es ahí donde van ustedes a parafrasear, es ahí donde ustedes van a colocar esta hilación o esta coherencia de ideas de tal manera que puedan llegar al final a decir, ah, bueno, pues sí, lo que yo presenté al inicio sobre la educación en México como este, como un reflejo de sistemas que no corresponden a nuestra realidad, igual por poner un ejemplo. Entonces, al final, pues yo tengo que ratificar esa tesis que presenté, ese argumento que presenté o esa afirmación que estoy haciendo. Puedo decir al final de todo, de las lecturas, de los autores que se presentaron,
podemos concluir que, en efecto, pues haciendo las comparativas con los sistemas educativos de otros países, tanto latinoamericanos como, como europeos, vemos que México solo emula, solo repite y en realidad no estructura un sistema que sea propio, que sea adecuado o desde el contexto de la población mexicana. Igual, por poner un ejemplo general. Entonces, ahí tenemos esta parte que pues, les hace llegar. Por aquí hay un video que les voy a colocar igual para que lo observen y vean todo lo que he comentado en ese momento. Aquí presentan otros ejemplos. También aquí detallan o aquí dan algunas definiciones sobre el ensayo que puede ayudarles también para su comprensión, ¿no? Ponen y colocan un ejemplo igual, hacen algunas afirmaciones y negaciones que les podrían ayudar. Entonces, si les pido que pues lo revisemos juntos para luego comentar el video que tenemos. Muy bien, pues ahí hay algunos elementos que se presentaron y que queramos o no, sí aclararon o complementaron algunos términos que ya habíamos presentado dentro
dentro del inicio del espacio abierto. Entonces ahí vemos, ¿no? Que implica investigación, que implica objetividad, ¿no? Ahí daban la diferencia entre un comentario y una reflexión como tal, ¿no? Entonces, hay que defender una postura y es lo que hay que hacer con el ensayo, ¿no? Una postura personal de tal forma que pues sea lo más objetivo posible aquello que yo esté elaborando, ¿no? Y también la estructura, ¿no? El título, la introducción, el cuerpo, la conclusión, ¿no? Si observan, pues prácticamente coinciden con aquellos elementos que se presentaron al inicio de esta sesión, ¿no? Entonces, por ahí, las recomendaciones generales que se dan es, pues hay que preguntarse, hay que estructurar preguntas que nos puedan ayudar, ¿no? ¿Qué quiero dar a conocer? ¿Qué es lo que yo necesito aclarar? Porque yo probablemente dirán, no, pues yo lo descubrí y esto que he descubierto quiero compartirlo. Entonces, yo quiero decir esto, quiero defender esta idea y la defensa de esta idea debe de estar pues sustentada, ¿no? Y también a quién, ¿no? A quién quiero presentar esta idea que yo he encontrado, que yo he buscado, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿A quién? ¿En qué contexto? Así como dice el propósito de este módulo, ¿no? Pues hay problemáticas en mi alrededor, hay problemáticas en mi comunidad, en mi municipio, en mi estado. Entonces, de esas se piden, mejor dicho, que sean sus análisis, sus críticas, sus composiciones o sus argumentaciones que sean realmente problemas reales, que no sean superficiales, que identifiquen realmente que hay una situación y hay una propuesta de solución, ¿no? Entonces, en realidad, pues es hacer, ver cuál es mi postura, cuál es la tesis que yo voy a defender y voy a presentar, ¿no? Entonces hay que asegurarse en la medida de lo posible, como lo mencioné en un principio, de documentarse lo más que se pueda, ¿no? Lo más que se pueda. Pues ahí está otro elemento más del ensayo. Y por aquí, bueno, pues yo les traigo un ejemplo, y eso que son algunos fragmentos de, de un ensayo que pueden encontrar en la red. Y pues ahí está, ¿no? El título, conservar el medio ambiente, es conservar la vida humana en la Tierra. Ahí hay una afirmación, ¿no? Ahí hay una tesis. Ahí está la primera afirmación. ¿Qué nos están diciendo? Que si nosotros conservamos nuestro medio ambiente, pues también vamos a conservar nuestra vida. Si nosotros no conservamos el medio ambiente, la vida tarde que temprano se acabará en el planeta Tierra, ¿no? La vida, y no están hablando de cualquier vida, si se dan cuenta, están hablando de la vida humana, de la vida humana. Entonces, sobre todo los peligros y todas las situaciones que hay respecto eh, de la contaminación, todos los efectos que se tienen en función del no cuidado del medio ambiente sobre los recursos, etcétera, ¿no? Y luego viene la introducción, y prácticamente la introducción es como contextualizarnos y decirnos, bueno, está este problema y nosotros o yo, el que redacta el ensayo, se encuentra en este contexto, se encuentra en esta situación, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, no lo pudo haber escrito una persona que tenga 80, 90 años, ¿no? Porque a lo mejor hace 80 años o 90 años la situación medioambiental no era la misma, pero sí un adolescente o un joven que ha ido viendo los cambios que se tienen en el ámbito del medio ambiente, ¿no? Por eso la introducción contextualiza, la introducción nos prepara para ir revisando el cuerpo del ensayo. Y nos dice, en los últimos años el medio ambiente ha sido tema de discusión en varias reuniones internacionales. ¿Eso es verdadero o es falso? Sabemos de antemano que es verdadero, ¿no? Salieron en las noticias, en las redes sociales, de cómo Estados Unidos rechazó durante el gobierno de Trump algunos acuerdos respecto del cuidado del medio ambiente, porque decía que pues, le salía más caro, ¿no? Tener políticas de medio ambiente que pues realmente
había más pérdidas en función de esas políticas que ganancias, entonces económicamente no era redituable, entonces por eso retiraron esos acuerdos y es una crítica que se está haciendo en esta primera introducción. ¿Es verdadero? Sí, es verdadero hasta cierto punto, no es determinante porque no dice exactamente qué naciones por el momento, sino solo hablan de las potencias poderosas del mundo para intentar llegar a acuerdos que involucren a los países de mayor industrialización y que prácticamente son los que más contaminan y que prácticamente son aquellos que no colaboran para que haya un verdadero cuidado del medio ambiente. Entonces podemos irnos encontrando estas situaciones y aquí pues ya dieron una introducción, ya nos contextualizaron, ¿no? Ya nos contextualizaron porque ya nos dijeron qué está ocurriendo. Han habido reuniones y están preocupados por el medio ambiente. Hay países industrializados que no están siguiendo las políticas del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y también esos países industrializados son los que más contaminan. Entonces, si nos damos cuenta, ya empezaron a hacer algunas afirmaciones que habría que pues, ver cuál es el comportamiento de estas naciones o de estos grupos humanos. Y aquí coloco un fragmento del desarrollo o del cuerpo del ensayo. Falta una parte, de hecho 2 párrafos, pero bueno, tampoco para saturarlos, o no quise colocarlos en su totalidad, ¿no? Y aquí mencionan a esas potencias económicas, si se dan cuenta en el cuerpo. ¿Lo mencionaron en la introducción? No, no era el momento. Entonces sí tener cuidado de no ser repetitivo en la estructura de su ensayo, sino vean qué es lo que van a decir en la introducción y no lo repitan de manera semejante, similar, igual en la parte del cuerpo del trabajo. Aquí hablaron de potencias poderosas del mundo, pero ya en el cuerpo del trabajo, pues ya están presentando cuáles son esas potencias económicas, ¿no? Más fuertes. Y ya aquí mencionan a China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, ¿no? Y Japón, como las potencias que había yo mencionado en la introducción, ¿no? Los objetivos de estos acuerdos internacionales son luchar contra el calentamiento global y el cambio climático, y para ello se acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues se calcula que son los causantes del aumento de la temperatura en la Tierra. Ya están diciendo qué es lo que se estuvo analizando, cuál es la postura de estas potencias mundiales, ¿no? Y ya develan cuál es la situación en función del tema respecto de China, ¿no? Y dice China que hasta hace al menos 10 años no parecía importarle la población de sus ciudades, ¿no? Ha sido uno de los actores más importantes en la ratificación del Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. En los actuales momentos es uno de los países que lleva adelante la producción a gran escala de infraestructura para la transmisión de energía solar y otras fuentes renovables. Entonces quiere decir que, a pesar de ser una potencia, China, una potencia económica, de industrialización, ya está tomando medidas para que no ocurra o se acelere el problema del medio ambiente, que es el calentamiento global y el efecto invernadero, ¿no? Y así sucesivamente empiezan a describir cuáles son las posturas de los demás países, ¿no? Y ahí presentan, de hecho, lo que les había comentado en un inicio sobre la situación de Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Ahí dice que se salió de estos acuerdos tras la llegada del presidente Donald Trump, alegando que son un freno para el crecimiento económico de su país, ¿no? Entonces realmente no les interesaba si hay recursos o si no hay recursos, no le interesaba si era renovable o no renovable, no le interesan las generaciones futuras, ¿no? Entonces, por ahí está la crítica dentro de este ensayo, de este ejemplo de ensayo que se tiene. Y por último, comentaba que no coloqué todo el ensayo para no aburrirles y no retrasarnos mucho. Y las conclusiones, ¿no? Ahí nos mencionan, en un siglo hemos hecho más, ¿no? Hemos hecho lo que la naturaleza hizo en millones de años, ¿no? Destruir las condiciones para que la vida humana exista. Si queremos seguir viviendo, que ahí está la tesis inicial, si nosotros queremos seguir viviendo en la tierra con agua, alimentos y aire para respirar, debemos hacer cambios. Entonces, si observamos el inicio o el título, ahí está,
Conservar el medio ambiente es conservar la vida humana en la Tierra. Entonces, ¿qué hacemos en la conclusión? Ratificamos. Si queremos seguir viviendo en la Tierra con agua, alimento y aire para respirar, ¿qué hay que hacer? Pues debemos hacer cambios ante los problemas climáticos que se están manifestando. Y posteriormente, pues viene el listado de referencias, ¿no? Otros lo llaman fuente de consulta, pero bueno, es cuestión terminológica nada más, o cibergrafía, también es cuestión terminológica, o fuentes de consulta, también. Eh, Bibliografía casi ya no se ocupa porque, bueno, la mayoría de la información que se coloca o que colocan ustedes, pues tiene su base en la red, en el internet, ¿no? Entonces, por eso también se denomina, cibergrafía. Entonces, hasta aquí, pues vemos que ahí hay un ejemplo de un ensayo, ¿no? Con los elementos que mencionábamos, el título, la introducción, el cuerpo del trabajo, la conclusión y las referencias. Y las referencias. Entonces, de este modo, de esta forma, podíamos encontrar muchos ensayos. Aquí este es bastante corto, pero por ejemplo hay ensayos de, no sé, tal vez 5 páginas, 6 páginas, 8 páginas, ¿no? Donde sí hacen o sí se hace una investigación profunda y van colocando toda la información que se haya encontrado de manera articulada, de manera ordenada, para comprobar o para darle fuerza al título o a la tesis inicial y al final llegar a la conclusión y ratificarlo y decir, esto es así. No solo lo digo yo, sino todas estas investigaciones han hecho que yo llegara a esta conclusión. Todas estas investigaciones son parte de mi argumentación que me ayuda a llegar a esta conclusión. Entonces, así nos podemos encontrar los ensayos en general, ¿no? Los ensayos en general. Entonces, por ahí podríamos mencionar o podríamos decir que tenemos que cuidar la estructura. Se han revisado algunos trabajos y a veces pues viene todo el texto desarrollado que bien un servidor o los demás asesores virtuales pueden pues, leer y ir como que descubriendo, ah, bueno, esta es la introducción, este es el cuerpo del trabajo y esta es la conclusión. Pero lo más recomendable es mantener la estructura que ya se ha mencionado, ¿no? Yo creo que aquí lo mencionamos, título, introducción, desarrollo, cuerpo y conclusiones y referencias. Entonces, cuando ustedes elaboren su ensayo, pues hay que considerar esos aspectos. Una de las características que a veces encontramos en los trabajos que se entregan es que a veces no se domina el contenido. Entonces sí es importante que lean, investiguen y plasmen sus ideas sustentadas. Alguien que ha hecho el trabajo de manera consciente, cuando les piden un audio o cuando les piden un video o cuando les piden una presentación, pues con toda la soltura del mundo empiezan y empiezan a presentar los argumentos. Esto es prácticamente fruto de esta investigación, es fruto de esa lectura que ya han hecho. Eso le da mayor seguridad, eso les da mayor certeza cuando ustedes exponen de manera oral un tema, un tópico, un problema y siguen esa estructura del ensayo. Entonces, la petición es esa, ¿no? Que traten de dominar, traten de buscar la manera o la forma de que al elaborar su ensayo, pues realmente se lleve a cabo una investigación. Permíteme un momento. Ahí estamos de nuevo. Es que vamos cargando la computadora y ya se está cargando. Muy bien, entonces pues vamos dándole continuidad a esto.
Bien, bueno, vamos dándole continuidad a esto y encontramos pues esta parte del ensayo, tener en consideración que debemos de respetar la estructura que tenemos, ¿no? Muy bien, a manera de conclusión, entonces, podemos decir que pues un ensayo argumentativo es un texto de un tema libre, ¿no? De hecho, dentro de las indicaciones que se les proponen, pues también se le dice, ¿no? Pues la plataforma como tal les ofrece algunos recursos, ¿no? La plataforma ofrece algunos recursos. Entonces, lo que hay que hacer o lo que tenemos que presentar es justamente la recomendación que se dio, las recomendaciones que se están dando. Es pues prácticamente opcional este, la toma de algún otro tema. Ya ustedes deciden qué temas y en caso de que la indicación o que la instrucción así esté dada o así se esté dando, ¿no? O así se esté dando. Entonces por ahí dan esa definición. Un ensayo argumentativo es un texto de tema libre cuyo objetivo es convencer o persuadir al lector de las ideas expuestas. Entonces, si ustedes van a hablar de educación, política, seguridad, ¿no? Cualquier problema que identifiquen, pues tendrán que tener ese objetivo. Que sus ideas expuestas convenzan, que sus ideas expuestas persuadan, ¿no? Haya una persuasión como tal. Entonces, no perdamos de vista esta parte que tenemos. A ver. Muy bien, bueno, pues dándole continuidad a esto, bueno, aquí vienen las recomendaciones bueno, vienen las rúbricas, mejor dicho. Las rúbricas, las coloqué para que también ustedes la revisen y la tomen en cuenta, ¿no? Hay elementos presentes en las rúbricas cuando ustedes entregan sus trabajos que deben de cuidar o deben de observar, porque al momento de la evaluación de sus actividades integradoras, pues nos basamos en ella, ¿no? Por eso aquí les piden descarga el documento que se solicita y responde a las 6 preguntas que se plantean en las que reconoce la tesis central del ensayo de manera correcta y redacta con precisión. Entonces, la actividad integradora número 1 que ustedes hicieron o que van a hacer cumple con ese rubro. Identifica 3 argumentos dentro del ensayo en los que distinguen sus partes de forma adecuada. Identificaron esta parte. Identifican de manera correcta la afirmación que hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana y lo expresa con precisión. Sí lo encontraron, sí leyeron el texto que les propone. Argumenta adecuadamente una opinión sobre cuál es una de las características del mexicano considerando sus premisas y conclusiones. Aquí hay algún detalle y algo que se ha observado en algunas entregas. Ahí les están pidiendo su perspectiva, su opinión, ¿no? Su afirmación sobre las características del mexicano, no de la lectura como tal, sino una vez que tú ya leíste el ensayo, entonces te preguntan, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu percepción? Argumentame, ¿por qué piensas tú que el mexicano es así? Entonces he notado o he encontrado en generaciones pasadas, y esperemos que en esta no ocurra, ideas u opiniones del texto. Entonces, bueno, pues no es así, sino tú tienes que ya generarte un criterio y decir, yo pienso y considero que el mexicano es así, 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 así. ¿Por qué? Porque el mexicano, hasta donde yo he notado, la experiencia que tengo, he visto que hace esto, esto, y esto, por lo tanto, el mexicano es así. ¿Sí me explico? Entonces, cuiden ese detalle, por favor, de la rúbrica, porque es donde más encuentro algunos huecos a veces. Entonces, también para su observancia antes de elaborar el trabajo. Redacta un párrafo en lo que integra el argumento sobre las características principales del mexicano, lo hace de manera precisa y es congruente con los argumentos que construyó. También ocurre, ¿no? Que presentan una serie de argumentos y luego la conclusión no tiene nada que ver con los argumentos o no usan los argumentos que
los tres argumentos que construyeron y en la conclusión no la utilizan. Entonces es inaceptable en ese sentido de que con lo que ya ustedes argumentaron, tienen que llegar a una conclusión. No. Se pide coherencia, se pide claridad y se pide precisión.